Como muchos de ustedes saben, Thanos es el villano más poderoso del universo cinematográfico de Marvel y aparece especialmente con mucho protagonismo en las últimas películas de los Avengers, Infinity War y Avengers Endgame. Y es el villano porque llega a la conclusión de que la mitad de los seres vivos que ocupan el universo deben desaparecer. Su disertación pasa por el hecho de que los recursos que existen en el universo no son infinitos y tarde o temprano tienden a acabarse. Y hay una especie de reproducción de la vida exacerbada, acelerada y sin control que debe detenerse. Todo esto origina la batalla entre Thanos y su ejército en contra de los Vengadores. Los primeros aceptan esta premisa, incluso con el hecho de que la elección de quiénes van a ser los sobrevivientes no es a dedo, sino totalmente aleatoria. Por lo tanto, ellos también pudiesen desaparecer con el chasquido final que Thanos proponía para eliminar la mitad del universo. Y los Vengadores que no creían que eso fuera algo inteligente o moralmente aceptable. Pero lo interesante para mí es que esta forma de pensar o esta batalla entre esos dos polos se trasladó al ámbito cultural, creando una especie de fenómeno psicológico que me gustaría hoy analizar junto a ustedes. Quédense conmigo para que se enteren de qué se trata. La idea de hacer este video aparece es justamente porque conversando con diferentes personas con respecto a esta película y a la idea de Thanos, muchos de ellos me dicen, y me sorprende bastante, que están totalmente de acuerdo con lo que Thanos comenta e incluso han llegado a pensar que este mismo principio debe ser aplicado actualmente a nuestra humanidad en el planeta Tierra. Y digo que me sorprende porque estoy hablando con humanos, no con extraterrestres. ¿Y cuál sería la acción, la conclusión, el comportamiento lógico si aceptamos esta premisa? Pues básicamente sería lo que Thanos hizo: construir un ejército y salir a diezmar a la mitad de la población del universo. Pero en el caso nuestro, muy particular, el de la humanidad en este planeta, sería hacer justamente esto también, pero construir un ejército y salir a matar a la mitad de la población del planeta. Sin embargo, el pensamiento no es novedoso. He escuchado a otras personas tener ideas similares, como por ejemplo, la humanidad debería extinguirse, o el mal del planeta somos nosotros, los seres humanos. O, por ejemplo, en la discusión política, deberíamos matar o aniquilar a la mitad que no piensa como nosotros. ¿De dónde viene esto y por qué creo que es un fenómeno psicológico y cultural interesante? Yo creo que la respuesta a esto es lo siguiente: somos lo que hacemos, no lo que decimos. En psicología, especialmente en la terapia cognitivo-conductual, existe una idea básica que rodea prácticamente a toda la teoría, y es que los seres humanos poseemos dentro de nuestra psique un núcleo central al que podemos llamar núcleo axiomático o centro axiológico de valores, que básicamente está conformado por un conjunto de creencias que consideramos como ciertas de manera inamovible y que motivan todo nuestro comportamiento en el día a día y a lo largo de nuestra vida. Este sistema axiomático o núcleo axiológico no es infalible y además de eso es extremadamente complejo, por lo que está compuesto también por una serie de ideas erróneas. Estas ideas incorrectas, cuando se manifiestan, pueden causar malestares psíquicos o incluso una serie de problemas e inconvenientes que no permiten
que naveguemos correctamente la realidad. Pero nos aferramos tanto a eso que creemos que incluso cuando estos errores se manifiestan, solemos salir a su defensa, generando fenómenos como las distorsiones o los sesgos cognitivos, e incluso solemos argumentar con falacias para defender este centro axiomático, porque es el que mapea todo lo que existe y todo lo que vemos. Por lo tanto, si nuestro sistema está equivocado, significa que es incorrecta nuestra forma de ver al mundo. Y darse cuenta de esto es realmente aterrador. Un ejemplo clásico de esto son los fumadores, a los que tú les puedes mostrar toda la argumentación científica que dice que esta práctica les hace daño, pero suelen defenderse con argumentos falaces y distorsiones cognitivas del tipo: es que si dejo de fumar voy a engordar, o de algo nos vamos a morir, o ataques personales como: métete en tus propios asuntos y no vengas a querer cambiar mi vida. Pero hasta cierto punto este tipo de fumador está bien, porque él lo que está haciendo es trabajar en concordancia a lo que cree, es decir, está defendiendo sus deseos de fumar. Sin embargo, hay otro tipo de fumadores que dicen que quieren dejar de fumar, pero sin embargo se fuman una caja de cigarros al día. Esto es una discrepancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y entonces acá volvemos al principio. Por eso es que vengo contándoles todo esto. Porque somos lo que hacemos, no lo que decimos. Por lo tanto, en resumen, el efecto Thanos al que me refiero tiene que ver con esto, con decir o con llevar hacia adelante una idea que no concuerda para nada con quienes somos realmente. Y digo esto porque en líneas generales la mayoría de las personas con las que mantuve esta conversación y que decían estar a favor del pensamiento de Thanos, por ejemplo, no creían en el genocidio o no creían en que el nazismo había hecho un buen trabajo. Y además la personalidad de estos individuos eran generalmente honestos, bondadosos, buenas personas a fin de cuentas. Por lo tanto, no concordaba lo que estaban diciendo con quienes eran ellos. Por lo que hay que explorar un poco más de dónde viene el impulso de apoyar esta idea. Ahora, esta es una pregunta que no puedo responder yo, sino cada una de las personas que dice apoyar a Thanos. Quizás puedes decir: quiero tener una conversación interesante o filosófica con respecto a la forma de pensar de este personaje, o quizás quiero ser yo el que se proyecta como alguien interesante que tiene algo extraño o extravagante que decir, o quizás de verdad siento algo malo por la humanidad, a pesar de que yo mismo soy humano. La idea aquí, o el mensaje final que quiero dejar, es que tenemos que buscar la manera de, en la medida de lo posible, en la mayor cantidad de veces posible, concordar entre lo que decimos y lo que hacemos. Esto nos convierte en una sola persona, nos unifica y permite trazar un camino hacia el futuro mucho más coherente y preciso. Bien, dime qué piensas. Dime si por casualidad tú sufres del fenómeno de Thanos y a lo mejor piensas que de verdad tiene la razón. Y podemos discutirlo incluso en los comentarios. Si te ha gustado este video, compártelo, suscríbete y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.